Comenzaré con una ilustración, hermanos. Había una joven con el nombre de Sally. Sally, hermanos, relató una experiencia que ella tuvo en una clase de su seminario, de su instituto bíblico, dada por un maestro, y el nombre del profesor era el maestro Smith. Él era conocido porque en la mayoría de sus enseñanzas usaba muchas ilustraciones visuales. En ese día en particular, Sally entró a su clase y se dio cuenta que aquel día sería una clase divertida, porque en cuanto entró a la clase había un tiro al blanco muy grande y en una mesa muy cerca había unos dardos para usarse. El maestro dijo a los estudiantes que dibujaran un retrato de alguien que no les caía bien o con quien ellos estuvieran enojados, y él les iba a permitir que tomaran su dibujo que habían hecho, lo pusieran en el blanco y le aventaran unos dardos. Sally, a su derecha de Sally, su amiga dibujó la foto de una muchacha que le robó su novio. Del otro lado, a la izquierda, una persona dibujó a su hermanito. Y Sally dibujó el retrato de su maestro, bien detallado, y su maestro tenía granitos, y aún sus granitos había dibujado y estaba lista para poder ponerlo en el blanco. Algunos de los estudiantes tiraron los dardos con tanta fuerza que se estaba ya rompiendo el papel. Sally, ansiosa, estaba esperando su turno, pero se decepcionó, ya que el maestro les pidió que regresaran a sus asientos. Mientras Sally estaba bien enojada porque no se le había podido permitir poner su cuadro y tirar sus dardos en el blanco, el maestro comenzó a quitar cada una de las fotos de los dibujos que se habían puesto. Y hermanos, y toda la clase se había quedado sorprendida. Después de predicarte el mensaje, te termino de decir la historia. El título de esta noche es ¿cómo tratar con el enojo ajeno? Hermanos, como muchas de las emociones humanas, la Biblia habla mucho. Hermanos, qué triste pensar que dicen, es que en estos días no se puede hacer mucho. Hermano, ¿por qué no trabajamos en nuestro carácter? ¿Te imaginas que después de esta cuarentena nuestra actitud sea distinta? Hermanos, si hay algo en lo cual debemos invertir tiempo, esfuerzo, oración, dedicación, estudio, es en que Dios cambie nuestro carácter, hermanos. Más de 580 veces está en la Biblia palabras como enojo, ira, indignación y palabras relacionadas bajo este tema. Sin embargo, probablemente el versículo más importante sea Efesios 4:26, que nuevamente lo vamos a ir a ver. Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Trataré de poder explicar este versículo, hermanos. Este texto está escrito en presente pasivo imperativo. Te lo voy a desglosar. En el presente, este versículo dice que algo está ocurriendo en ese momento. También es pasivo porque hay alguien actuando en contra tuya y no tú. Y también es imperativo porque nos da un mandato. Las tres cosas ocurren al mismo tiempo en el mismo versículo. Lo que significa es que en algún momento alguien hará algo que te cause enojo. Debemos reconocerlo, hermanos, y aprender bíblicamente a cómo reaccionar, porque por eso está escrito en la Biblia. Significa, hermano, que cuando alguien esté enojado, no peques enojándote tú y así darle lugar al diablo. Por lo general, cuando una persona está enojada y viene a nosotros, hermanos, nuestra carne siempre tiende a enojarse también y reaccionamos en la carne y le damos lugar al diablo. Por eso el título es ¿cómo tratar con el enojo ajeno? ¿Cómo reaccionar cuando alguien viene a gritarnos? Y vaya que estos días, hermanos, se puede prestar para que haya mucho enojo. Yo sé, no en nuestra iglesia, no se preocupen mis hermanos. Le estoy predicando allá a algunos allá por Colombia, hermanos. Sin embargo, si alguien tal vez por ahí lo necesita, hermanos, aprendamos bíblicamente cómo hacerlo.
Ahora este texto no nos habla de que tú peca en la mañana, enójate y en la noche ya no te enojes. Algunas veces algunas veces he explicado de esa manera, pero yo no creo que Dios esté de acuerdo con que yo me enoje todo el día, con que ya no me enoje en la noche. Hermanos, yo creo que Dios no quiere que nos enojemos en ninguna hora del día, hermanos. Entonces pregunta, ¿qué es eso, hermano? Una pregunta muy personal para ti. ¿Qué es eso que causa que tu enojo salga y que otros lo noten? ¿Cuál es la razón número uno que causa que tú y yo nos enojemos? Las respuestas pueden variar en gran manera. La clave de este mensaje no es tratar con tu enojo, lo trataré en otro mensaje completo, en una serie de 20 predicaciones probablemente. Pero la clave de este mensaje, hermanos, es ayudarnos a cómo ayudar a la persona que tiene este problema o cómo tratar con el enojo de alguien más. A veces es muy fácil envolvernos tanto en las acciones de otras personas que se nos olvida la importancia de nuestras reacciones. Hermano, yo no puedo detener el enojo de una persona, escúchame bien, hermano, pero sí cómo reaccionar. Y la mayor parte de las veces reaccionamos de una manera incorrecta. Alguien me grita, pues te grito. No, tú debes de ser como Cristo y debemos de replicar, hermanos, de una manera bíblica, como Dios nos lo pide. Hermano, escucha esto muy bien, hermano. Dios no me va a juzgar por las acciones de los demás. Me va a juzgar por mis reacciones. Te lo voy a repetir, hermano, para que lo publiques en tu Facebook. Dios no me va a juzgar por las acciones de los demás. Me va a juzgar por mis reacciones. Te voy a dar un ejemplo, hermanos. Moisés tenía razones para enojarse con el pueblo. Vamos, si tienes poquito conocimiento bíblico, sabrás que a Moisés le sobraban razones para enojarse con el pueblo, sin embargo, no para con Dios. Para Dios ninguna es justificable, hermanos. Lo más peligroso no es un mal temperamento, sino dos malos temperamentos. Hermano, yo te voy a recordar que cuando Moisés bajó de su bendita cuarentena con el Señor, Dios le dio la tabla, y espero que estés gozando estos tiempos, pasando más tiempo con Dios. Hermanos, su rostro era distinto y dice la Biblia que él venía bajando con las dos tablas escritas con el dedo de Dios, y en eso vio al pueblo y dice la Biblia que se encendió la ira de Moisés. Ahora, hermano, para quitar cualquier cosa que pueda estar pensando, mi Biblia dice que Moisés era el hombre más manso y él se enojó. Entonces, quitémonos esta idea, hermanos. Si el más manso se enojó, tú y yo también batallamos con nuestro carácter. Y al no reaccionar de una manera correcta, hermanos, él venía de caminar con Dios. Hermanos, fue el único ser humano que vio a Dios cara a cara. Y después de ese evento, rompió las tablas de la ley. No supo reaccionar. Dios no me va a juzgar por cómo viven otros, pero sí me va a juzgar a mí por cómo yo reacciono ante las actitudes de otros. Guarda esto en tu corazón, hermano. Lo más peligroso no es un mal temperamento. Lo más peligroso son dos malos temperamentos. Una persona, hermano, si pudiéramos decir que tiene 150 grados de temperamento, para ponerle un número, y está con otra persona que tiene 50 grados, ¿cuánto juntan los dos? 200 grados. Pero si tienes dos personas con 150 grados, hermano, ya tienes 300 y esa situación está hirviendo. El problema no es que uno se enoje, el problema es que dos se enojen. Pero si tú sabes lidiar con el enojo de la otra persona, muchos de nuestros problemas, por su gracia, pudieran terminarse. Yo creo que todos, hermanos, hemos lidiado con el enojo de alguien más. Algunos que están viendo aquí, tal vez ha sido tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu suegra, no creo, pero en alguna relación. Ahora, tal vez, hermano, ni siquiera fue con un familiar, tal vez fue con un extraño, en el público, afuera, hermanos, tal vez en la carretera. ¿Nunca se te ha metido un carro y reaccionamos de una manera incorrecta? Tal vez tú eres la persona que está en lo correcto y la otra persona en lo incorrecto, y Dios te demanda a ti que sepas lidiar bíblicamente con el enojo de esa persona, y probablemente Dios ya puso en tu corazón quién es. Muchos cristianos están en el mayor peligro
No cuando están en lo incorrecto, sino cuando están en lo correcto. Porque tú puedes decir, yo trato de vivir para Dios, yo trato de leer la Biblia, yo trato de orar, y simplemente cómo me atacan, y por tú tratar de pensar que estás bien y no saber reaccionar, te puedes amargar. Por eso la Biblia dice cómo reaccionar, hermano. Por eso es que Cristo nos amonestó a ir la segunda milla, a poner la otra mejilla. Ahora, para comenzar el mensaje, hermanos, ¿cómo podemos ayudar a una persona enojada? Punto número 1 del mensaje, hermano. Entiende que probablemente hay cosas que tú no entiendas. Te lo voy a repetir. Entiende que probablemente hay cosas que tú no entiendas. Tienes que entender que ese enojo, hermanos, no muchas veces es contra ti. Puede ser que sea un malentendido, puede ser que sea una reacción a algo más. Ahora fíjate cómo somos, hermano. Cuando alguien nos hace algo, uno dice, lo hizo con alevosía y ventaja. Pero cuando uno lo hace, ahí sí es por accidente, ¿verdad, hermanos? Te voy a dar un ejemplo. Tal vez tu esposo salió a trabajar en estos días. Y hermanos, hoy en día la situación es muy tensa. Está en el trabajo y cuando llega a casa se desquita con la esposa. Y hermanos, no es que no sea pecado, sigue siendo pecado, pero trata de entender, hermano, que tal vez hay algo que tú no entiendes. Hermanos, tal vez hay una preocupación tan grande por traer el pan a su casa que reacciona de una manera incorrecta. Simplemente trata de entender el por qué. Muchas veces el enojo no es contra ti, pero lamentablemente el enojo sale con las personas más cercanas. Y a veces personas que no deberían pagarlo, lo pagan. A veces hay empleados que llegan de muy mal humor. A veces, hermanos, hay personas, cuando todos venían a la iglesia, que había gente que llegaba enojada. Y yo me preguntaba, ¿por qué? O que llegaban tarde. Hermanos, algunos siguen llegando tarde a los mensajes en línea, hermanos. Dios te ayude. Pero yo me preguntaba por qué. Y hermanos, en una ocasión llegó un hermano tan tarde y después supe, hermanos, una situación tan fuerte que pasó. Sin embargo, él aún vino. Y he aprendido a no juzgar las cosas rápidas porque hay muchas cosas que yo no conozco. Es fácil enojarse por una reacción a algo. Hermanos, siempre piensa esto, siempre hay algo que yo desconozco. Puede ser que eso que pasó en su trabajo no justifique su enojo. Sin embargo, te va a ayudar a entender que hay cosas que tú no entiendes. A veces, escucha esto, hermano, a veces el enojo es un clamor emocional por ayuda. Es un clamor, necesito ayuda, y simplemente lo sacan en gritos. Hay una historia de el pastor Jack Hyles y una mesera en Tampa, Florida. Y aquella mesera lo trató de una manera muy mala. Y el pastor fue de una manera muy correcta, le dejó por ahí una propina y ella se sorprendió y le dijo, ¿por qué me tratas así si yo te traté mal? Y le dijo, yo creo que tuviste un mal día en tu trabajo y quise ayudarte a que tu día se mejorara. Después de esos minutos, hermanos, él le dijo que era pastor y le dio testimonio para hablarle de Cristo, y aquella mujer aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Por qué nuestra mente es tan pequeña? Dios nos ayude, hermanos. Alguien dijo que el enojo, el 90% está en un lugar incorrecto. El 90% del enojo, por lo general, está en un lugar incorrecto. El patrón le grita al empleado, el empleado a la esposa al hijo, el hijo patea al perro y el perro sigue al gato, y la historia es sin fin, hermanos. Trata correctamente con el enojo. ¿Quieres ayudar a alguien que batalla con el enojo? Primeramente debemos de reconocer lo que es el enojo. ¿Qué es el enojo, pastor? El enojo es pecado. No es yo nací así, así me criaron, bla, 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 bla. ¿Qué quieres? Y así soy. Yo no quiero nada, pero Dios sí quiere que cambies, hermano. Y que sea moldeado nuestro carácter. Vayamos a algunos versículos, hermanos. Vayamos a Salmos capítulo 37, versículo 8. ¿Y cuánto habla la Biblia sobre este tema?
Salmos capítulo 37, versículo 8, dice la Biblia, fíjate, deja la ira. Significa que yo la tengo y yo debo dejarla. Yo decido dejar la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, tú debes dejar el enojo. Vayamos a Proverbios 27:4. Proverbios capítulo 27, versículo 4. Nos dice la Biblia en este pasaje, Proverbios 27:4. Cruel es la ira. Hermano, si hay algo cruel en una casa, es la ira. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Hermanos, date cuenta de lo que es el enojo y la ira. Es pecado y es cruel. Vayamos a Eclesiastés 7:9. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés 7:9 nos dice lo siguiente. No te apresures en tu espíritu, ¿a qué dice ahí, hermanos? A enojarte. Significa que tú debes no apresurarte a enojarte. Y luego fíjate, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Más adelante, no sé si sea este domingo o más adelante, pero te voy a predicar el sello distintivo de los necios, hermano. Creo que con este texto ya sabes cuál es. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Te doy Biblia, hermano, porque al final del día lo que te va a cambiar es su palabra. Te lo explico más adelante. Gálatas capítulo 5, verso 19, dice la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras. Como que tú y yo los tenemos contemplados como pecados chiquitos, ¿no? Como la mentira blanca. Hermano, está en la misma lista. Ahora, tal vez tú en tu sala no miras pornografía y no vas con una bruja, hermano, pero en tu casa estás enojado y déjame decirte que también es pecado delante de Dios, hermano. Regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice la Escritura: quítense de vosotros toda amargura. Fíjate los que siguen: enojo, ira, siempre va ligado a la que sigue, hermanos, gritería. Ahora no digas es que yo hablo fuerte. Gritería. Y maledicencia. Por lo general esa gente que grita mucho va acompañado de maldiciones. Pastor, pero le está usted hablando a cristianos. Sí, hermano, yo sé. Y qué lástima que haya cristianos que maldigan en sus casas y en el templo vengan y digan Dios le bendiga, hermano. Griterías, maledicencias. Hermano, debemos reconocer que el enojo es pecado. Debemos confesarlo delante de Dios y que Dios nos ayude a dejar el enojo. Punto número 2. Aprende a controlar tu enojo a la manera de Dios y no a la manera del mundo. El mundo te dice: pon un muñeco, pretendes que es la persona y desahógate. Hay que entender que el enojo es una emoción que usualmente no se puede controlar. Usualmente se descontrola. Por eso la Biblia habla tanto al respecto. Vayamos a Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Espero que estén usando sus Biblias. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Este versículo es muy importante. Y nos dice la Escritura. Proverbios 15, 1. La blanda respuesta, fíjate, hermano. La blanda respuesta quita la ira. Hermanos, ese solo versículo amerita una predicación. Hermano, y tratemos de memorizarlo en estos días. Creo que es un buen texto para memorizar. La blanda respuesta quita la ira.
Vamos, hay personas que a veces me marcan y pastor, si puede orar, la situación está descontrolada. Hermanos, eso significa que esa persona que me está hablando no está dando testimonio de Cristo porque tú no estás haciendo tu parte. No te estoy diciendo que no estés viviendo con alguien que siempre está enojado, enojada. Sin embargo, la Biblia dice cómo tú, con la ayuda de Dios, puedes quitar el enojo de esa persona. Por eso el título del mensaje, hermanos, ¿cómo quitar el enojo de otro? La blanda respuesta quita la ira. Alguien viene y, hermanos, te grita y te dice es que eres un bueno para nada. Oye, hermano, ¿y cómo respondemos a eso? ¿Verdad que no podemos responder? Vamos a llevarlo en oración. ¿Verdad que no podemos, hermano? Y por eso nos gana la carne. Y por eso no sabemos reaccionar con una persona con enojo. Pero te aseguro, si le puedes decir, sí, es cierto, ¿sabes? Todo lo malo es por mí y todo lo bueno en mi vida es por Dios. Probablemente no te va a seguir gritando, pero tú tienes que tener gracia y sabiduría para responder de una manera bíblica. ¿Por qué? Porque la blanda respuesta quita la ira. ¿Quieres quitar la ira? En tu casa se siente un ambiente pesado, empieza dando respuestas blandas. Es lo que dice la Biblia, hermanos. La manera bíblica, número 1, es responder de una manera sabia. Después, hermanos, la manera bíblica es someter tus pensamientos a la obediencia de Cristo y su palabra, y tu mente, hermanos, tu mente no te puede dictar lo que debes decir, sino la palabra de Dios. Vamos, yo sé que tu mente te va a decir, sácale todas las que te ha hecho. Dile que. Y tu mente carnal nos dice que debemos responder carnalmente. Entonces, no respondamos como el mundo nos dice. Respondamos como la Biblia nos demanda. Punto número 3. Desvía el enojo. ¿Cómo es eso, pastor? Vayamos a la Biblia, hermanos. Vayamos a Proverbios 29:8. Proverbios capítulo 29, versículo 8. Nos dice la Escritura, Proverbios 29:8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios, fíjate lo que dice, hermano, apartan la ira. No solamente dice se apartan de la ira, dice apartan la ira. Hermano, cuando tú eres un hijo de Dios sabio, Dios te da la facultad, hermano, para apaciguar las iras. Y alguien en tu hogar tiene que ser el cristiano quien actúe de esta manera, hermanos, porque si no eso se va, hermanos, Dios guarde todos los hogares, hermano. Ahora, ¿cómo responder de una manera correcta? Vayamos a Proverbios 15:1 y regresamos. Este texto que vamos a estar viendo en unos días, la blanda respuesta quita la ira. Fíjate, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué clase de personas somos, hermano? ¿Las personas que hablan en furor y hacen que otras personas se enojen? ¿O personas que dan una blanda respuesta y quitan la ira? La naturaleza humana tiende a herir de la misma manera que te hirieron a ti. Y por lo general, hermanos, cuando una persona quiere lastimar, no solamente te la regresa por dos. Ah, me dijiste esto, pues ahí te va, papá, agárrate. Y sabemos cómo, hermanos, no te tengo que dar una clase, hermanos, ahí tenemos doctorado. Por eso te estoy enseñando el otro lado. No debemos responder en la carne. Dios nos dé la gracia para ser como Cristo, que es la meta de un cristiano, hermanos. Pero la blanda respuesta apaga la llama que no te quema. Aquí habla la Biblia de llama. Significa, hermanos, que si el fuego ya está prendido y yo llego y le echo leña, hermanos, se tiene que quemar. Y por eso hogares se queman. Pero si hay uno que llega y no le echa leña, sino le echa arena, le echa agua, Dios te puede dar a ti la gracia para terminar con el enojo en cualquier situación que tú estés. Vayamos a Proverbios capítulo 12, versículo 16. Hermanos, no por nada la mayoría de los textos están en Proverbios, el libro de la sabiduría. Proverbios 12, 16 dice la Biblia, el necio al punto da a conocer su ira. Y por eso, hermano, más adelante te voy a predicar el sello distintivo de los necios.
Porque el sello distintivo de un necio es que es un iracundo, que es un enojón. Y dice la Biblia en este verso 16, mas el que no hace caso de la injuria, fíjate hermano, es prudente. Ahora, es mucho más difícil, hermano, escúchame bien, es mucho más difícil no responder. ¿Sabes, hermano, que ahí ves la fortaleza de un cristiano? ¿Sabes que la Biblia nos dice, ahí en Isaías 53, hermanos, cuando llevaron a Cristo, dice la Biblia, y no abrió su boca? Hermano, ¿qué hubieras hecho tú si alguien te hubiera jalado la barba, clavos? Hermano, hubieras respondido. Ni una sola palabra. ¿Sabes tú, quieres conocer si una persona es o no es un buen cristiano? ¿Cómo reacciona cuando alguien le grita? No, hermano, no es cuántos mensajes o esto y lo otro. ¿Cómo respondes cuando alguien te dice algo incorrecto? Y ahí habla mucho, hermanos, el testimonio de un cristiano. ¿Qué más desvía el enojo? Mira lo que dice Proverbios 21:14. Proverbios capítulo 21, versículo 14, dice la Biblia, la dádiva en secreto, fíjate hermano, calma el furor. Ahora tú dices, es que mi casa es un infierno. Bueno, calma el furor. La dádiva en secreto calma el furor. Hermanos, no es que hagas algo grande, haz algo pequeño. Llega una persona y hermanos, yo no sé con quién puedas estar enojado, pero tú puedes ayudar a que esa persona calme su furor con una dádiva en secreto. Y puede ser algo tan pequeño, hermanos, no me voy a meter en detalle, pero es lo que la Biblia nos enseña, desvía el enojo. Desvía el enojo. Punto número 4, hermanos, solamente son 82. No se crean, ¿verdad, hermanos? Ahorita termino, pero punto número 4. Usa un arma espiritual para conquistar el arma carnal. El problema de esto, hermanos, no es que alguien se enoje, alguien se tiene que enojar. Pero el problema es que atacamos con la misma arma. No podemos atacar de la misma manera. Las armas carnales sí son poderosas, pero no son tan poderosas como las armas espirituales. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 10. Pasaje muy importante, hermanos. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice la Biblia. Pues aunque andamos en la carne, no militamos o no atacamos según la carne, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, fíjate, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Las armas, hermanos, que Dios nos da son para ganar esta guerra. Las armas a través de los años han cambiado. Sin embargo, las armas carnales, hermanos, siempre han sido las mismas. Caín mató a Abel por el arma carnal del odio. El enojo es un arma carnal, el celo es un arma carnal, el orgullo es un arma carnal, la arrogancia es un arma carnal, la venganza es un arma carnal. Estas son armas que se nos han sido dados por naturaleza. Nadie tiene que aprenderlas. Hermanos, los niños en guardería, nadie les ha enseñado cómo desquitarse. Y hermanos, saben hacerlo, porque está metida en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero las armas carnales engañan a las personas y escúchame, hermano, dan la impresión de que funcionan. Grítale más fuerte, muéstrale quién manda, muéstrale. Hermanos, a veces nos dan la impresión de que las armas carnales son las correctas, sin embargo, no para un hijo de Dios, hermanos. Debemos de reaccionar como la Biblia nos lo pide. Romanos capítulo 12, versículo 21, mira lo que dice. Romanos capítulo 12, versículo 21. Nos dice la Escritura: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Significa que existe una lucha, hermanos, de la bondad contra la maldad. Y hermanos, si solamente hay maldad y maldad, hermanos, hay alguien que tiene que decir, yo quiero vivir para Cristo y yo quiero responder de una manera bíblica. Porque si no, hermanos, va a ser un caos. Escoge tú ser la persona. Hermanos, porque luego nos entra el orgullo y uno dice, pues que sea la otra persona que doble el brazo.
Pero si las dos personas piensan de la misma manera, se va a acabar. Está la bondad contra la maldad, está el perdón contra la falta de perdón, está el amor contra el odio, la amabilidad contra el enojo, la maldición contra la maldición, la humildad y el orgullo, la verdad y la mentira. Hermanos, Dios nos dé la gracia para reaccionar de una manera bíblica. Estos son unos cuantos consejos bíblicos. Y hermano, Dios nos permita poder dar testimonio de Cristo aún más en estos días de incertidumbre, de dificultad, hermanos, y que Dios ayude y moldee nuestro carácter. Te termino de contar la historia de Sally. Comencé con esta historia de Sally en el salón de clase. El maestro comenzó a remover los dibujos pintados que habían sido dados con los dardos, y mientras la quitaba, detrás de cada uno de esos dibujos estaba el rostro de Jesucristo. Y con cada dardo que había apuntado, desfiguraban su rostro. Aquella foto de Jesucristo estaba rota, los ojos sacados por los dardos tirados por los estudiantes. Su cara estaba llena de agujeros. Y el maestro dijo un versículo. Mateo capítulo 25, verso 40. Y respondió el rey y le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando tú te enojas con otra persona, tú estás enojado con Cristo, hermano. Dios nos ayuda a tratar con nuestro enojo. Y esta enseñanza, hermanos, es más cómo tratar con el enojo de otras personas. Si tú te quejas porque hay mucho enojo en tu hogar, es porque tú no estás llevando el testimonio que Cristo te ha pedido. Porque Dios te ha pedido a ti la milla extra, hermano. La verdad es que cuando no tratamos bien con el enojo, si estás enojado con tu esposo, esposa, hijos, etcétera, también lo estás con el Señor, hermano. Dios nos ayude a limpiar nuestro corazón delante del Señor y tratar de una manera bíblica con el enojo. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar y vamos a orar, hermanos. Pidámosle a Dios de su gracia mientras el piano comienza a tocar. ¿Por qué no decirle ahí a Dios: perdóname, Señor, porque yo batallo con el enojo? ¿Qué persona no pudiera decir esta noche: yo no batallo? Sin embargo, esta enseñanza era, hermano, para que Dios nos dé la gracia para poder actuar de una manera bíblica con las personas cercanas a nosotros. Dios nos ayude, hermanos, a tratar de una manera correcta. Te invito, hermano, a que si no escuchaste el mensaje completo, ahorita que se termina, puedas escucharlo, puedas tomar notas, hermanos, y no solamente tomar notas, sino aplicar alguno de estos pasajes. Hermanos, la blanda respuesta quita la ira. ¿Por qué no le pides a Dios: Señor, ayúdame a responder con palabras bíblicas? Dame a mí la gracia para quitar el enojo, porque es tu promesa en tu palabra. Y si alguien está viendo este mensaje y aún no tiene la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, te tengo buenas noticias. Dios te ama y te quiere salvar. Fue Dios quien, su eterno amor, mandó a Jesucristo, al unigénito del Padre, para vivir estos 33 años piadosos. Sin embargo, Él nació para morir. Esas clavos en las manos, en los pies, siendo rey, lo coronaron con espinas, para que perdonara todos tus pecados. Y si el día de hoy tú reconoces que has pecado, que por ese pecado mereces ir al infierno, pero que Cristo murió para perdonarte, si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, Él te llevará al cielo el día de tu muerte. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche, y necesitábamos este mensaje. Ayúdanos a lidiar de una manera bíblica con el enojo, Señor, y que el diablo no gane ventaja. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.